Bueno, ya como que va siendo hora de almorzar, pero vamos a tratar de ser lo más puntual posible en esta charla, que la denominamos sepsis y embarazo, prácticas clave que salvan vidas. La sepsis tiene hoy una nueva definición. La definición de sepsis es la que están viendo ahí. Es la respuesta desregulada del huésped a la infección que genera disfunción orgánica que amenaza la vida. Quiere decir que en el entorno de una infección, el hecho de que el huésped responda de manera desregulada y que esa desregulación produzca falla orgánica es lo que configura sepsis. Una de las tragedias de la sepsis es que la sepsis mata. Es una causa importante de mortalidad materna. Si uno sumara las muertes maternas por sepsis, que son de causa indirecta, neumonías, hoy en día COVID, más las muertes por sepsis de causa directa, por lo menos en Colombia, el número de muertes es comparable a las muertes por enfermedad hipertensiva y de pronto la supera. Y lo otro que aprendí es que tiene una alta letalidad. Cuando una mujer tiene una morbilidad materna extrema por sepsis, el riesgo de muerte es alto. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la sepsis, pues no la manejamos nosotros. La sepsis es un tema que debe ser manejado en cuidado intensivo. Pero ojo, pero las pacientes son obstétricas. Las pacientes nos llegan a nosotros. Y las mujeres se mueren porque nosotros no reconocemos oportunamente los signos de sepsis. Y solo hacemos el diagnóstico cuando la paciente se encuentra en choque séptico. Y cuando la paciente se encuentra en choque séptico y en una condición de respuesta inflamatoria, la mortalidad se incrementa del 7 al 40%, al 46, 50%. Entonces, si nosotros queremos disminuir la mortalidad materna por sepsis, lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear estrategias que permitan el reconocimiento oportuno de qué mujer tiene sepsis o tiene probabilidad de hacer sepsis. Y esas estrategias se llaman los sistemas de alerta temprana, y para efectos de hacer el manejo inicial de la paciente mientras llega el intensivista o la paciente accede a una UCI, nosotros debemos tener protocolos que tienen que ser implementados por equipos de respuesta rápida. Así como se hablaban de equipos en acretismo placentario, nosotros en las instituciones debemos tener personas capacitadas no solamente para generar la alerta, sino personas para saber qué hacen cuando la alerta de sepsis se genera, mientras la paciente tiene el manejo que debe tener, que obviamente no es un manejo que vamos a hacer los obstetras. Si nosotros somos capaces de hacer eso, y hacemos lo que tenemos que hacer en la primera hora posterior a identificar la paciente con sepsis, la mortalidad materna se va a reducir de manera considerable y va a tener esa mujer muchísima mayor probabilidad de sobrevivir cuando ingrese a UCI. ¿Qué son los sistemas de alerta temprana? Es una herramienta que se creó para identificar pacientes que tienen criterios predictores de muerte o de morbilidad severa, con el ánimo de poder intervenir tempranamente y evitar que lleguen a esa situación. Los sistemas de alerta temprana no se crearon para obstetricia, y los sistemas de alerta que se han hecho para población general no son aplicables a la población obstétrica, porque muchos de los predictores de muerte cambian por la fisiología del embarazo. Por eso hoy se habla de sistemas de alerta temprana obstétricos, para diferenciarlos de los sistemas de alerta temprana generales. Y la idea es que en la medida en que yo reconozca, ¿sí?, esos criterios predictores e intervenga, la morbimortalidad se va a reducir. Este es un ejemplo de un sistema de alerta temprana obstétrico. Los sistemas de alerta temprana obstétrico tienen variables fácilmente medibles: la frecuencia cardíaca, la temperatura, la tensión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia. Esos parámetros los puede medir cualquiera. Y lo que ustedes ven en esa tabla es que esa tabla facilita que al momento de registrar quien está haciendo la evaluación del paciente, el predictor permite identificar si el predictor está en metas o está fuera de metas. Si el predictor está en metas, todo el mundo tranquilo como Camilo.
Si el predictor está en amarillo, esa persona debe tener una acción, debe informar a alguien que tenga un nivel de conocimiento y competencia mayor. Y si el criterio es un criterio que está en rojo, tiene que llamar a profesionales que sean capaces de identificar y solucionar el problema. Generalmente estas hojitas son diligenciadas por las auxiliares de enfermería, que deben recibir capacitación para ello. Cuando hablamos de equipo de respuesta rápida, esa actitud del auxiliar de enfermería, que es la que está haciendo la medición y genera la alerta, es el brazo aferente de los equipos de respuesta rápida. Pero cuando ella hace así, tiene que haber quien llegue ante esa situación de alerta y sea capaz de hacer la lectura adecuada de lo que está mostrando ella, de lo que ella está marcando, y tomar las decisiones más correctas, ¿no? Esto es muy importante. Hoy en día, esta es una de las estrategias claves que se tienen para reducir la mortalidad materna en nuestras instituciones, ¿correcto? Desde el punto de vista de seguridad clínica, identifican las mujeres de riesgo, pero es muy importante porque genera un estándar auditable. Uno de los problemas que yo veo en América Latina cuando utilizamos esto es la falta de competencia del recurso básico para tomar estos parámetros. Ustedes no me van a creer, pero hasta tomando una temperatura hay problemas. Medir una frecuencia cardíaca hay problemas. Tomar una tensión arterial hay dificultades. Y esta es una invitación para que en las instituciones se haga énfasis en que estos signos vitales o en que estos predictores se tienen que evaluar y registrar adecuadamente. Como estamos hablando de sepsis, digamos que los predictores más antiguos que ha tenido la sepsis son los predictores de lo que se denominó el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ustedes ven que en un inicio, los parámetros que se medían eran los que ustedes están viendo en la diapositiva, y la temperatura, ¿no?, se consideraba normal por encima de 38, por debajo de 36, la frecuencia cardíaca por encima de 90, la frecuencia respiratoria por encima de 20, los leucocitos por encima de 12.000 o por debajo de 4.000. Y decíamos que la presencia de dos o más de estos criterios en una paciente que tenía un cuadro infeccioso era probablemente sepsis, ¿correcto? Sin embargo, la investigación demostró que estos parámetros no son específicos de la sepsis, 1, y 2, que las mujeres embarazadas normales pueden tener estos parámetros sin estar con una patología coexistente, ¿sí? Y lo único que no está, o lo único que no se superpone es la temperatura. Pero que una mujer tenga 92 de frecuencia cardíaca puede ser normal, que tenga 22 respiraciones por minuto puede llegar a ser normal, que tenga 12.000, 12.500 leucocitos puede ser normal. Y eso llevó a pensar que este sistema de alerta temprana para sepsis se quedaba corto. Y entonces se propuso el famoso Quick SOFA, que a diferencia del anterior, mide solo 3 parámetros. El nivel de conciencia, lo evalúa, ya no mide la frecuencia cardíaca, sino la tensión arterial sistólica, y la frecuencia respiratoria, que en el CIRS era mayor de 20, aquí la incrementan a mayor de 22. Entonces una mujer, si yo quiero evaluar un Quick SOFA, mido frecuencia respiratoria, tensión arterial sistólica y la alteración del estado de conciencia. 2 parámetros o más de estos alterados, ¿sí?, de estos 3, ¿sí?, probablemente lo hacen sospechar a uno a que esa mujer está haciendo una respuesta desregulada a la infección y que probablemente esté en falla orgánica, ergo tiene una sepsis. La idea con esto es minimizar eso que históricamente ha ocurrido, que solo diagnosticamos la sepsis cuando la paciente va al hospital 8 veces y vuelve la 9ª vez cianótica con dificultad respiratoria y con tensión arterial de 80 a 40. Ahí no hay nada que hacer. Lo que se busca con estos sistemas de alerta temprana, bien sea el CIRS o el Quick SOFA, es tener esas alertas disponibles para decir, vea, ahí hay una paciente que tiene fiebre o que tiene un proceso infeccioso y probablemente hay una sepsis. Sin embargo, este Quick SOFA ha sido también controvertido y al igual que el CIRS, se considera que las mujeres pueden tener sistólicas menores de 100 o frecuencias respiratorias iguales a 22 y no necesariamente tener un proceso infeccioso.
Y hoy en día está en proceso de validación los obstetras. Vamos a comenzar a hablar del SOMANS, que es un QuickSOFA modificado, que lo que hace es que ya, a diferencia de lo que decía el QuickSOFA original en el SOMANS, el criterio que abre la sospecha es cuando la sistólica no está por debajo de 100, sino está por debajo de 90, ¿correcto? La frecuencia respiratoria ya no es mayor a 22, sino mayor a 25, y el estado mental está alterado. La presencia de 2 o más de estos criterios en una paciente que está en un entorno de un proceso infeccioso nos debe hacer sospechar sepsis. Entonces miren ustedes cómo no hay un sistema de alerta temprana que yo pueda decir este es el estándar. Los sistemas de alerta temprana están ahí. Usted verá si escoge SIRS, usted verá si escoge QuickSOFA, usted verá si escoge SOMANS. Es una decisión en su institución, porque ninguno de ellos es diagnóstico de sepsis. Lo que yo hago, use el que use, es generar una alerta. ¿Para qué? Para que llegue un equipo de respuesta rápida, ¿correcto? Aquí se generó la alerta y aquí llega el equipo eferente, que es el equipo de respuesta rápida, que va a hacer lo que tiene que hacer con la paciente en sepsis. ¿Qué tiene que hacer? Pues si la definición dice que debe haber falla orgánica para que haya sepsis, lo que tiene que hacer el equipo eferente es ver si hay o no falla orgánica, ¿correcto? Y en ese sentido, hoy en día se acepta que un criterio o un sistema de puntuación para falla orgánica es el SOFA, que ahí ustedes ven la acepción en inglés, ¿sí? Dice seguimiento de la falla secuencial orgánica, ¿correcto? Sequential Organ Failure Assessment. Eso es el SOFA. Y el SOFA, ¿sí?, lo que busca es caracterizar la paciente que tiene falla orgánica y de acuerdo al puntaje que dé esa evaluación, hay una asociación entre más puntaje y mayor riesgo de mortalidad. Y ustedes miran ahí los criterios de SOFA. Se evalúa el aparato respiratorio, el sistema de coagulación, el sistema hepático, el cardiovascular, el sistema nervioso central, el renal, y se piden las pruebas que tradicionalmente pedimos para evaluar estos sistemas, y dependiendo del resultado, se puntúa en el SOFA de 0 a 4, ¿no? Si el SOFA da mayor de 2, ¿sí?, la probabilidad de que esa mujer vaya a una UCI o muera puede llegar a UCI es alta, y de muerte puede ser hasta el 10%. Entonces, yo tengo una paciente en un entorno de infección que llega a mi servicio, yo adapté el sistema de alerta temprana que quise, no estoy proponiendo ninguno en especial, o un SIRS, o en mi hospital es QuickSOFA, o es un SOMANS. Si el punteo prende la alerta, lo que sigue es que el equipo de respuesta rápida, donde estamos nosotros, los ginecólogos, inmediatamente ordenemos estos exámenes para hacer un SOFA. Hoy en día, además del SOFA, hay propuestas como esta, que es un SOFA modificado, ¿correcto? Que ya no puntúa de 1 a 4, sino que puntúa de 0 a 2, y que lo que hace es que agrupa los mismos parámetros para asignar puntaje. ¿Cuál escojo? Cualquiera, hermano. Pero lo importante es que usted tenga en su cabeza que lo que sigue después de que se prende la alerta temprana en sepsis, usted tiene que evaluar la falla orgánica. Y este es un algoritmo, este es el algoritmo de mi hospital. A nosotros nos llega una paciente con infección, nosotros en mi hospital utilizamos QuickSOFA. Si el QuickSOFA nos da mayor de 2, hacemos un SOFA. Si el SOFA tiene 2 puntos o más, para nosotros es una sepsis. Y si la tensión arterial media está por debajo de 65, esa paciente, y no responde la paciente a líquidos, esa paciente está en choque séptico. Fácil, hermano, así de sencillo. No la vamos a manejar nosotros. Estamos haciendo el diagnóstico inicial de la paciente. Esto es lo último que hay, el grupo de California, porque en esto todo el mundo está en libertad de escoger cómo lo maneja. Miren los californianos. Los californianos, ni SIRS, ni criterios de SIRS pelados como los presenté, ni QuickSOFA ni SOMANS. Ellos cogen los criterios del SIRS original. ¿Se acuerdan? Que era la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el conteo de glóbulos. ¿Estamos? Y simplemente lo que hacen es que los endurecen. Temperatura menor de 36, mayor de 38, igual al SIRS original. Pero para ellos es criterio de riesgo o de peligro o predictor de muerte o morbilidad
cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 110, la frecuencia respiratoria por encima de 24 y el conteo de glóbulos no por encima de 12.000 como el CIR, sino por encima de 15.000. Bueno, esa decisión la adoptaron los californianos y si una mujer tiene 2 o más de estos criterios, inmediatamente ellos no hacen ni SOFA ni SOMAS modificado, sino que ellos tienen una batería de exámenes a través de la cual buscan evaluar falla orgánica y si la mujer tiene falla orgánica dicen, hermanito, estamos frente a una sepsis. ¿Qué se hace cuando se está en sepsis? Esto es clave. Esto salva vidas y lo hago en la primera hora. Y eso no es para el intensivista. Eso lo hacemos nosotros. En mi hospital, yo llegaba al servicio. ¿Qué hubo de la paciente? No, me la presentaba una paciente con una pielonefritis, doctor, ¿y qué? No, tiene una frecuencia cardíaca de 120 y la tensión arterial está en 90-60, está febril. ¿Y? No, doctor, esperando el intensivista. Así era. Hoy en día el que me responda a eso, se va. Porque esa paciente no es esperando el intensivista. ¿Qué hiciste? No, doctor, le pedí los exámenes para evaluar compromiso de órgano blanco. Hay un SOFA mayor de 2, esa paciente tiene una sepsis. ¿Y qué más hiciste, hermano? No, a esa paciente yo inmediatamente le solicito un lactato. ¿Por qué se solicita un lactato? Porque si el lactato es un predictor de resultado, de entrada. Y es un indicador de infección. Si el lactato está mayor de 2, esa paciente es una paciente que probablemente va a requerir una UCI de inmediato porque el riesgo de muerte es muy alto. ¿Qué más hiciste? La cultivé, doctor, te felicito. ¿Qué más hiciste? No, doctor, le administré, ojo a esto, antibióticos empíricos en la primera hora. Está demostrado que la administración de antibióticos empíricos en la primera hora posterior al diagnóstico de sepsis disminuye la mortalidad. Y entre más tiempo se retarden los antibióticos, mayor es la probabilidad de muerte. ¿Qué antibióticos? Cada institución los define. Pero obstetra que se respete cuando la infección es de origen ginecológico y que no mande penicilina, gentaclinda, no es obstetra, ese es marciano, ¿correcto? Y si la infección es una infección de otra índole, hay otros esquemas para iniciar estos antibióticos profilácticos con antibióticos de mayor nivel de complejidad, por decirlo algo, ¿no? ¿Qué más hago? Importantísimo con estas pacientes, garantizar que la tensión arterial media sea mayor o igual a 65. Mientras en hemorragia, un criterio que salva vidas es tener sistólicas por encima de 90, en sepsis el criterio que salva vidas es manejar tensiones arteriales medias por encima de 65. ¿Cómo lo hago? Con cristaloides. Al igual que en la hemorragia, no existen los bolos, 3 litros, 4 litros, no, porque eso induce coagulación intravascular diseminada. Se manejan bolos pequeños y se observa la respuesta de la embarazada a esos bolos. Hay mujeres que pueden ser respondedoras rápidas, que se estabilizan, mujeres que son respondedoras intermitentes o mujeres que no responden. Si una mujer está en sepsis y no responde a la infusión de líquidos, esa mujer está en un choque séptico y esa mujer debe recibir vasopresores. Vasopresor de referencia, la norepinefrina. Y eso que estoy diciendo aquí no lo hace el intensivista. Eso lo tiene que hacer el ginecólogo general en el servicio de admisión o en el servicio de internación en la medida en que el intensivista va llegando. Los líquidos, recuerden, bolos, ¿correcto? Los vasopresores, cuando la media está por debajo de 65, y unas medidas generales como la tromboprofilaxis, son mujeres que van a estar en reposo, el control de glicemia y temperatura, estas mujeres hacen hipoinsulinismo, y estas mujeres hacen hiperglicemias, ¿no? El control de temperatura y el monitoreo de esta mujer en tanto llegue el que sabe, que es el intensivista y la paciente tiene un acceso a UCI. Finalmente, ¿cuándo finalizar el embarazo? El tener sepsis no implica finalizar el embarazo. Sepsis, acabemos el embarazo. No. La única razón para finalizar el embarazo por sepsis es cuando el foco está en el útero, una corioamnionitis. De lo contrario, la decisión de finalizar el embarazo va a depender de la condición materna y de la edad gestacional.
y debe considerarse o debe pensarse después de ver la respuesta al manejo inicial de la paciente. Hay pacientes que cuando están hipoperfundidas, el feto puede tener alteración de la frecuencia cardíaca fetal y eso no es una indicación para finalizar el embarazo. Se debe reanimar esa mujer y evaluar la respuesta fetal a la reanimación. Y obviamente que a pesar de que hay una infección, porque hay gente que dice, si hay una infección, ¿cómo le va a colocar esteroides para madurar el pulmón fetal? La sepsis no contraindica la administración de esteroides para inducir maduración pulmonar fetal. En resumen, sospecha de infección, escoja el que quiera. Si le da positivo el que escogió, haga lo que quiera para medir falla orgánica. Si tiene falla orgánica, la paciente está en sepsis, ¿correcto? Haga el diagnóstico, pide el ácido láctico para evaluar el criterio de severidad y arranque lo que tiene que hacer en la primera hora. Si lo hacemos, seguramente, ¿sí?, estas pacientes van a tener mucho mejor pronóstico que el que tienen hoy. Muchísimas gracias por su atención.